Bienvenidos una vez más a MTech. El Xbox Live es una consola increíble hasta que ves el espacio disponible. Con 2 o 3 juegos AAA instalados ya estás borrando cosas para poder instalar lo nuevo y más cuando instalas emuladores. Hoy te enseño cómo aumentar el almacenamiento de tu Xbox Live o de tu ROG Xbox Live o tu ROG Live, tu Legion Go, es más, hasta tu PC porque aplica lo mismo. Sin reinstalar Windows, sin perder tus juegos, sin perder tus partidas. Vamos a clonar el disco original al nuevo para que cuando hagas el cambio físico, la consola encienda exactamente como estaba, pero con muchísimo más espacio. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Pues primero vamos a necesitar un SSD. Aquí está lo más importante. El ROG Xbox Ally y el Xbox Ally utilizan discos M.2 2280 NVMe. O sea, el tamaño estándar que usan las laptops, PC de escritorio. Ya no es un 2230 como el Steam Machine y el caro. El original ese. Eso significa que tenemos más opciones, mejores precios, aunque relativamente, porque como sabemos, ahora mismo los precios están disparados por las nubes. Pero tenemos de 4 Terra, tenemos de 8. Mi recomendación es que lo uses con uno de 2 para que lo uses single-sided y no uses double-sided. También hay de 4 terabytes single-sided, pero a mí me gustan mucho los WD Black porque son los más rápidos. O sea, de los más rápidos. El consejo siempre va a ser que busques un NVMe generación 4 de una sola cara y de bajo consumo. Esto es un handle, que la batería importa y el calor también. No pagues de más por un disco más rápido del mercado que la consola te lo va a limitar como quieras. Un PCIe de la propia especificación. Así que un disco de tope de gama no creo que vaya a rendir más de lo que va a dar un NVMe Black, WD Black. Ok. Además de eso, vas a necesitar una carcasa externa para un enclosure. Aquí lo estoy enseñando en la cámara. Aquí es donde metí mi NVMe de USB. Esto lo vas a poder conectar. Yo te recomiendo, se puede conectar en un dock o un hub. Yo ahora mismo acabo de desconectar mi teclado. Le tengo ahora mismo la fuente de corriente porque es lo más importante en estos momentos que voy a clonar el disco. Para poder usar un teclado y un mouse, pues tendrías que usar el hub. En este momento yo lo estoy haciendo a través de un software que se llama Rosdesk, que puedes hacer el remoto desde tu otra computadora. Desde mi Mac estoy accediendo remoto a mi Ally. Puedo utilizar todo. Vamos allá. Hay dos formas de clonarlo. El método más fácil y es el más caro es que te compres un clonador de hardware offline y metes los dos discos en la ranura y aprietas el botoncito y en unos minutos está listo. El problema es que vas a tener que comprarlo. Va a salir en más de $50. Vas a tener que sacar el disco de la consola y los clonas. El método 2 es el más económico y es el que vamos a hacer hoy. Vamos a clonar por software con Macrium Reflect, que tiene una prueba gratis de 30 días, ya no es gratis como antes. 30 días nos va a servir porque solamente lo vamos a hacer una vez. Solo necesitamos la carcasa del SSD y todo se hace desde la propia consola sin desarmarla hasta el final, que queda desarmarla. Antes de empezar, ¿verdad? 3 cositas antes de clonar. Tenemos que conectar la consola a la corriente, como pueden ver la tengo conectada ahí arriba. 2, vamos a tener que revisar si el cifrado del dispositivo está encendido. Lo puedes pausar. Mi recomendación, yo la apago. Es más fácil. Tú vas a buscar aquí el Device Encryption y lo vas a apagar como lo tengo yo aquí. Te recomiendo apagarlo. O lo suspendes, pero de verdad, yo prefiero apagarlo. No es que nos va a dar un rendimiento brutal en los juegos, pero sí nos va a ayudar un poquito. No vamos a necesitar la clave del BitLocker. Esta es una consola handheld, esto no es un PC personal. No veo el por qué tendrías que dejarlo activado. Y 3, aunque la clonación no borre el disco, ¿verdad? Si tienes archivos responsables, siempre respáldalos en algún lado, ya sea en Drive o donde tú quieras. Ok, lo que vamos a hacer es que una vez tengamos el disco metido en la carcasa, lo vamos a poner al puerto de la ROG Ally. Vamos allá, esto es bien sencillo. Rapidito por aquí. Lo vas a ver en la pantalla pequeñita abajo. Vas a ver cuando lo conecto. Ay, ya me lleve enredado a los ayudantes. Simplemente lo conectamos aquí arriba, con un brequecito. Ahí lo conecté. Levantamos al ayudante nuevamente. Ok. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir a la página de Macrium Reflect. Lo podemos buscar. Yo se los voy a dejar como quiera en la descripción. Pero es fácil. Macrium.com. Aquí vamos a buscar en productos.
y utilizamos el tuyo si lo vas a hacer para Mac, si lo vas a hacer en la misma. Yo te recomiendo hacerlo en la misma Light. Sería el Macron Reflect Home. Una vez aquí, te dice que tiene un free trial de 30 días. Vamos a descargarlo. Nos tenemos que registrar. Te registras con tus datos, ya que esto se va a linkear con la cuenta para la licencia. Si nos quieres pasar por el proceso, también puedes usar tu cuenta de Microsoft o de Google y te registras. So, vamos allá. Yo voy ahora un momentito aquí a darle pausa para poner mi información. Ok, una vez registrado y activado tu cuenta, simplemente vamos a descargarlo. Vamos a dar aquí. La descarga va a empezar automáticamente como quiera. Lo descargamos. Una vez descargado, esperamos que descargue. Dame un brequecito. Vamos allá. Vamos a instalarlo. Vamos a dar Next. Ahí escoge tu idioma, ¿verdad? Yo siempre dejo todo en inglés, pero ustedes pueden cambiar el idioma que ustedes decidan. Aquí está el 30 Days Trial. Aquí me dio hasta el 8.19, suficiente para lo que vamos a hacer. So, no tenemos que hacer nada más. Solamente ponían su email, por eso la pausa un momentito. Ponen su email, le dan, ok, seguimos. Esto es bien fácil. Le damos aquí, le damos todo como está. Le damos install. Ya está instalando. Se me olvidó apagar la luz para que no les moleste en la consolita, para que puedan ver mejor. Ok, aquí estamos. Nos está pidiendo un restart. Vamos a verificar, le voy a dar no, a ver si lo podemos utilizar así. Ok, está analizando los discos. Vamos a adaptar algo para que se vea mucho mejor, más amigable a los ojos. Perfecto, me encanta. Ok, como pueden ver, tenemos el disco en la parte de arriba de nosotros. Este es mi micro SD. Y este es el disco de 2 TB que vamos a utilizar. Ok, ¿qué vamos a hacer? Esto es importante, esta parte. Porque nosotros vamos a seleccionar el disco original y le vamos a dar Clone this disk. Por favor, no se equivoquen en esta parte. Al abrirlo, vamos a ver los dos discos. Arriba el disco interno de la consola con todas sus particiones. La de arranque, la de Windows, la de recuperación. Y el disco nuevo abajo vacío. Acuérdate que si tienes una microSD también te sale como a mí. Seleccionamos el disco original y le damos Clone this disk. ¿Ok? Una vez vamos a seleccionar el disco que vamos a clonar, que sería el de abajo. Ok. Aquí importante, aquí está el paso más importante de todo el video. Cuando le demos, ok, lo vamos a elegir el nuevo destino y lo que tienen que hacer es que vamos a arrastrar o seleccionar las particiones. Tenemos que asegurarnos de escoger el que dice shrink or extend the partition. So, le vamos a dar next, le voy a dar dance option para verificar algo. Ok, perfecto. Vamos a darle next. Vamos a darle next. Estuve hablando como un loco. Ok, no, se me había apagado el micrófono y no me di cuenta. Ok, lo que vamos a hacer es que vamos a desmarcar los discos para estar seguros. Le vamos a dar Clone this disk. Aquí cuando lo tengamos seleccionado, le vamos a dar Select this disk to clone. Recuerden que a usted le va a salir otro. Si tiene una microSD, pues le va a salir aquella. Ok, esta es la parte importante que les decía. Esta es la parte donde no te puedes saltar este paso. Si le damos a Copy Partitions, te va a preguntar Exact Partition Offset and Launch o Shrink or Extend the Field Target to Disk. Pues tú vas a ponerle Shrink or Extend to Field Disk, o sea, completo. Tú los quieres completo el disco. Tú no lo vas a dejar vacío, tú no vas a dejar nada. Tú los quieres completo. De hecho, aquí también le puedes dar el Rest Disk si quieres, pero al hacer Copy Partitions lo va a hacer automático. So, recuerden, Shrink or Extend Partitions. Los quieres completo, ¿ves? Al hacer eso, miren cómo se pone abajo. La partición de arriba, ¿ves? El mío está casi lleno, que es lo que les decía. Y en la parte de abajo voy a tener disponible todavía un montón de... un terabyte y pico. Para poder seguir utilizándolo. Ok. Lo que vamos a hacer es que le vamos a dar Next. Aunque ya le podemos dar Finish.
Pero para que repasen todo, te pueden dar next, next. Vamos a darle finish, que sería el final. Le damos finish. Aquí te va a preguntar si quieres hacer un backup del disco. So, aquí pues le quitamos esto porque esto no es lo que vamos a hacer. Le vamos a dar que correr backup ahora mismo. Le damos OK. Se supone que nos va a salir una advertencia que nos está diciendo que se va a borrar todo lo del volumen. Le vamos a dar que sí, lo marcamos aquí y le damos continue. Y confirmamos el procedimiento. Como pueden ver, empieza a arrancar. El proceso es un poquito tardado. So, vamos a dejarlo ahí. Rapidito que termine les muestro cómo termina. Para que no se les haga el video tan largo. Que sé que los videos largos cansan. Como los dejan corriendo ahí, viendo cada proceso, cada segundo. So, le voy a dar pausa cuando termine. Volvemos. Ya va por un 60%. Ya vamos por 89%. Un dato importante. Me gusta ser transparente. Al principio sí me dio error. Lo volví, lo reinicié. Y era el cable. El cable que me trajo el enclosure es una porquería. Tenía por ahí un buen cable Thunderbolt. Que son USB 4. Funcionan perfecto. Lo cambié y ya no tuve el problema. Aquel error me pasó al 7%. Lo único que tienen que hacer es usar un buen cable. Ya está prácticamente terminando. Vamos a un 99%. Está terminando el proceso. Las particiones pequeñas. Todo. Y terminamos. Se tomó 49 minutos en hacer la copia. Esto va a depender mucho, ¿verdad? De los archivos que tienes, los juegos que tienes instalados. Pero nada, es súper fácil. Si este video te sirvió, ya sabes, dale like, suscríbete. Déjame en los comentarios cuánto terabyte le pusiste a la tuya. Y si quieres que haga el video del desarme físico paso a paso. Aunque se los voy a traer. Les voy a hacer el desarme montando la unidad para que lo vean. Nada, dímelo abajo lo que quieras. De qué quieres el próximo video. Por ahí está lo del PlayStation 5. El emulador. Nada, me dejan saber. Un detalle importante. Como hiciste esto, ahora tienes también un disco de 1 terabyte de tu Xbox Live. O de cualquier cosa. Lo tienes como disco externo. Con tu enclosure bien bonito. También lo puedes usar para bajar juegos y tenerlo aquí. Una solución real. Mi PC dando errores va a faltar. La IA me dijo, oye, apunta bien. Si quieres arreglarlo, me entiendes que es el man stem de que emulador.